nuestra sección de salud del Hospital Rubén Cruz Vélez vamos a tratar el tema de la abulsión dental. ¿Qué es la abulsión dental? Es la pérdida de un diente de la cavidad que lo aloja, que es el alvéolo, ya sea del maxilar superior o del maxilar inferior. Para que se considere una abulsión dental, el diente tiene que conservar su integridad, o sea que esté completo, tanto la raíz como la corona. Por lo general, estos accidentes ocurren en las personas que están realizando deportes de contacto o los pacientes que sufren un trauma contra el piso o un accidente de tránsito. ¿Qué debe hacer la persona que sufre este tipo de accidente? Debe tomar el diente por la corona, no por la raíz, porque puede lesionar las células del ligamento periodontal, llevarlo al grifo del agua durante 10 segundos y transportarlo en un medio adecuado. ¿Cuál es este medio adecuado? El medio adecuado y más asequible es la leche entera, no descremada ni deslactosada. O si el paciente tiene la suficiente calma, llevarlo debajo de la lengua y acercarse a urgencias odontológicas. Ya en este sitio, el odontólogo procederá a analizar el caso y hacer la reimplantación del diente, que es lo que buscamos. Después de ser reimplantado, el diente se feruliza, es colocar una alambre de ortodoncia con resina a los demás dientes. Esta férula se deja en boca más o menos de 3 a 4 semanas. El paciente debe seguir unas recomendaciones, es tener una muy buena higiene oral con un cepillo de cerdas suaves, utilizar enjuague bucal a base de clorexidina y una dieta blanda y fría por estas 2 a 3 semanas. Como es habitual, vamos a responder unas preguntas de nuestros televidentes. Mi pregunta es qué debo hacer si en un entreno o una competencia, producto de un golpe a alguno de mis deportistas, se le llega a caer un diente. Mi pregunta es, si entrenando pierdo un diente, ¿cómo lo debo transportar al odontólogo para salvarlo? En el caso de que sufras este tipo de incidente, como lo dije anteriormente, el medio adecuado de transporte es la leche. O si el paciente tiene la suficiente calma, llevarlo debajo de la lengua, pero esto si el paciente es lo suficientemente calmado, si es un joven y la madre considera que no va a ser capaz de hacerlo, entonces el medio ideal es la leche y acercarse lo más rápido a urgencias odontológicas. Médico, si en combate pierdo el diente, ¿cuánto tiempo tengo para salvarlo? Esta pregunta es una de las más habituales que realiza la gente. El tiempo ideal es 15 minutos si no lo llevas en un medio de transporte. Si lo llevas en un medio de transporte que es la leche, sería hasta de 30 a 60 minutos para poder el diente ser nuevamente reimplantado. Esperamos que esta información les haya sido de mucha utilidad. Así terminamos nuestra sección de salud el día de hoy del Hospital Rubén Cruz.